Buenos días, comunidad. El día de hoy veremos la tesis de Stadler. Como comentamos en Patreon, tuvimos que hacer algunos cambios con respecto a los directos. Se hizo el directo y bueno, ahora estará la clase grabada de Stadler, que es la última compañía que nos queda en el análisis que tiene que ver respecto a la industria de los trenes. El temario es el mismo que hemos realizado en prácticamente todas nuestras presentaciones. En cuanto a la industria, eh, vemos que la industria de los trenes en general tiene la característica de tener crecimiento a largo plazo. Es un crecimiento medio, estamos hablando que igual crece por encima de, por ejemplo, lo que crece la economía o el PIB mundial, que está en torno al 3%, podemos apreciar que en reglas generales estaría creciendo en torno a un 4.4%. Donde más se experimentará crecimiento es la infraestructura, los efectos medioambientales y las políticas gubernamentales. Respecto a lo que hemos visto en base a la industria, podemos apreciar en la siguiente imagen cómo la pandemia ha golpeado fuertemente, pero ya hacia 2028 incluso ya tendríamos una aceleración respecto a lo que ya hemos vivido y por lo tanto se esperaría un crecimiento compuesto anual del 4.4% en el mercado de los Railroads Market. Estos se dividen en Passenger Rail and Rail Freight, que son básicamente transporte de tren por pasajero y transporte de mercancías por medio de diferentes materias primas que se transportan por rail. Podrían ser gas, petróleo, puede ser también materias primas relacionadas con la agricultura, como lo veremos más adelante. En cuanto al crecimiento global, se estima que se transporten solo en lo que tiene que ver con materias primas alrededor de 295 billones de dólares, donde se puede apreciar que la agricultura y la minería son los principales elementos a transportar en el tren. ¿Por qué es importante el transporte vía trenes? Básicamente porque uno, es un transporte más eficiente a transportar mayor cantidad a un menor coste por medio de locomotoras de alta eficiencia. Esto, como ya lo vimos en anteriores presentaciones, como puede ser la presentación de Alstom o la presentación de CAF, vemos que se estimaría también un crecimiento en cuanto a los pasajeros transportados por riel, y esto tiene lógica debido básicamente a que se está experimentando un crecimiento en las ciudades, todas las ciudades tienen planes de descongestión de sus rutas debido a atochamientos vehiculares, etcétera. ¿Qué mejor hacerlo vía tren, donde se puede reducir los tiempos de transporte y la cantidad de pasajeros transportados por minuto puede aumentar mucho más? En cuanto a lo que tenemos respecto a lo que hoy predomina, que es la minería, se estimaría que el mayor predominante en el futuro sería la agricultura. La agricultura sería uno de los beneficiados con el transporte del riel porque es más eficiente, menos costoso, y esto también reduciría el costo de transporte en el cual están involucrados estas frutas y vegetales, que en general tienden a ser transportados por camión, pero la dependencia de un camión con un tren de 30, 40 vagones es muy significativa. Esto quiere decir que básicamente se puede transportar en un tren lo que se tendría que transportar en 40 camiones, que son 40 personas distintas manejando estos camiones, y además el tren acota todos los tiempos, así que es favorable tanto para la industria de la agricultura como para los trenes en general. En cuanto a lo que estaría en respecto al crecimiento en los próximos años, se estimaría que el que más crezca en cuanto al transporte por pasajero sería básicamente Europa. Europa, donde se proyecta el mayor crecimiento hacia 2030, y hoy en día Estados Unidos y Canadá, que es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, mantendrían más bien una tendencia similar a lo que ya tienen.
En cuanto a los mercados europeos, una de las cosas más importantes que está afectando obviamente a todas las compañías, CAF, Alstom, Stadler, eh, es básicamente la guerra entre Rusia y Ucrania, que obviamente el mercado dentro de Europa, el más grande es el mercado ruso. Sin embargo, los rusos últimamente no estaban haciendo una expansión tan grande de su infraestructura, ni tampoco un intercambio tan marcado respecto a lo que es, a lo que tiene que ver con la innovación de nuevos trenes, sino que estaban más bien en una matriz más antigua. Por lo tanto, en compañías como Stadler, CAF o Alstom, básicamente se está viendo que no están siendo gravemente afectados por estas sanciones que se le ha aplicado básicamente por medio de todo el mundo a Rusia en general. En cuanto a esta figura, que ya habíamos visto en los directos anteriores, se puede apreciar básicamente que el tren es mucho más eficiente que el auto, que el avión, que el bus, incluso que la motocicleta. Por, aquí nos dice el promedio de consumo de energético en megajoule por pasajero en kilómetro. Nos dice que el promedio de consumo energético por pasajero por kilómetro es mucho menor en el tren, casi 9 veces menos que, por ejemplo, el auto y el avión. Esto obviamente tiene un importante impacto en zonas como Europa, donde se transportan desde países personas por avión o por tren. Por tren obviamente es mucho más eficiente. Ingresando ya a lo que tiene que ver con los principales jugadores de la industria, como los vimos en las presentaciones anteriores, Alstom, CAF ya fueron analizados y hoy veremos Stadler. A simple vista, resalta que Stadler se encuentra en valoraciones más altas que respecto a sus competidores y como veremos en la presentación se debe básicamente a que Stadler ha sido una compañía mejor gestionada, tiene beneficios positivos, free cash flow positivo y eso obviamente el mercado lo reconoce. Sin embargo, al compararla con Alstom, Alstom está siendo más agresiva. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar a futuro. Queremos hoy reducir nuestro riesgo en base a tener unos beneficios más constantes, puede ser estable. Si queremos más riesgo y queremos mayor retorno futuro, quizás la mejor decisión es Alstom. Pero si queremos algo de ambos, podría ser CAF. Esos son como los tres comparativos que podemos hacer al analizar los tres principales players de la industria del ferrocarril. En cuanto a la historia de líneas de negocio, bueno, esta compañía tiene más de 80 años de historia y se dedica básicamente, o su principal fuente son líneas de metro a altura y también metros o trenes de larga distancia, estos famosos trenes de 2 pisos que en Europa en general tienen, por ejemplo, habitaciones totalmente equipadas, etcétera. Es el líder global en cuanto a este transporte de tren a larga distancia. Tiene un track record de crecimiento y resiliencia a condición adversa desde 1989. Esto lo ha llevado a crecer en ventas a tasas compuestas anuales del 10%. Esta información está solo en los informes anuales debido a que es una empresa que salió a cotizar hace muy poco a bolsa. Tiene 14 zonas de producción y más de 70 locaciones de servicio para consumidores cerrados. Stadler juega un rol activo en el ciclo de vida de los trenes. Los construyen, los venden, hacen la infraestructura, se encargan del mantenimiento, del manejo, de todo. Esto es una estrategia de largo plazo y es muy buena y da ventajas sobre sus rivales también. Aunque Alstom y CAF hacen lo mismo, más bien esto se centraría en las ventajas o en los contratos órdenes backlog, que son estas órdenes de crecimiento o de órdenes de compra que hagan los gobiernos hacia futuro. Por lo tanto, son compañías que están indexadas a compradores bastante seguros. Vemos que antes de la IPO el 2019 al 2020 se incrementó la planta de trabajadores, creciendo prácticamente un 53%, la cobertura. Entonces, aquí vemos lo clásico de una IPO. Una IPO tiene que ser una recaudación de dinero en favor del crecimiento de la compañía, no como lo vimos en muchas compañías durante este 2020, producto del IPE que hubo con respecto a las salidas a bolsa, y esto causó en reglas generales que las compañías deliberadamente diluyeran al accionista,
se generaran stock option o stock based compensation sin sentido. Acá en Stadler podemos ver todo lo contrario, que sí, todo el dinero recaudado en la IPO ha sido para el crecimiento del negocio. Bueno, en esta figura básicamente se ven los tipos y modelos de trenes. Todo esto queda compartido aquí en la plataforma de Patreon para que ustedes le puedan revisar en detalle, pero como dije, básicamente su mayor rasgo está en estos trenes de transporte de pasajeros. Las áreas se están centrando en electromovilidad, hacer de que los trenes sean capaces de moverse por medio de energías renovables. Sin embargo, no están apostando a la línea de negocio que está apostando Alstom, que tiene que ver con los trenes a hidrógeno, sino que se están centrando básicamente en energía eólica, energía solar para la producción, almacenamiento de energía y que los trenes sean básicamente autónomos. En cuanto a los áreas o los focos, ellos están en movimientos clave en Suiza y Alemania, donde principalmente opera esta compañía. No van a tener crecimiento en Rusia, todos sabemos por qué. Bueno, también tenemos que tienen una gran orden de venta actual y también futura. Las órdenes intake son las que ya se están tomando y son las que aparecen en los informes, en las páginas, como finalmente los ingresos que tiene la compañía año a año, y las órdenes backlog son las que se van generando hacia futuro. Es decir, por ejemplo, Chile quiere comprarle trenes a Stadler por órdenes de 1 billón, esas se agregan como órdenes backlog, pero no van al balance propiamente tal porque no se ha concretado el pago todavía. Acá, confirmando las tendencias de mercado y la dinámica, la urbanización es un grave problema, como lo mencioné al principio de la presentación, y esto tiene que ser resuelto. Debemos descongestionar ciudades, los gobiernos lo saben, descongestionarlo y al mes de un transporte eficiente, rápido y que pueda transportar a la mayor cantidad de personas posible. Esto se debe principalmente al crecimiento que existe en la población. Y también tenemos una fuerte demanda por el transporte de trenes a nivel global en reglas generales. En cuanto a las líneas de negocios, vemos que en las múltiples unidades, Alstom y Stadler dominan, también en LRB, que son de larga velocidad, también domina Alstom y Stadler. En locomotoras está Alstom, Stadler y Siemens. ¿Por qué dejé Siemens afuera del análisis de esto? Básicamente porque Siemens es como un General Electric, tiene muchas líneas de negocio. Acá nos estamos centrando en las empresas que puramente tienen el negocio de ferrocarril, como Stadler, CAF, que en particular tiene el de los buses eléctricos, pero muy pequeño, y también Alstom. En cuanto a los márgenes, EBITDA se aprecian que están entre un 7 y un 9%, mientras que los EBIT entre 4,6 y 6,7. Estos márgenes son muy similares a los que tienen CAF, pero están por encima de los que tiene Alstom. Ahí tenemos que diferenciar estabilidad y buena gestión, como es Stadler, crecimiento agresivo, como es Alstom, y una combinación de ambas, como es Alstom. CAF. Entonces, chicos, ustedes aquí tienen las componentes de cómo analizar una industria y hacer la comparativa y qué esperamos y cómo esperamos invertir en cada una de estas compañías usando diferentes enfoques. Agresivo, podría ser normal y conservador. Acá lo que yo les hablaba anteriormente, los ingresos que tiene actualmente la compañía son órdenes intake. A pesar de la crisis que ha habido, se han incrementado los ingresos porque ya son órdenes pasadas que se tienen que pagar ahora en el futuro. Y las órdenes backlog también ha visto un incremento de casi un 22%, o sea, la compañía crece muy bien. En cuanto a lo que se puede ver, la compañía, a pesar de todo lo que está sucediendo, igual ha sido capaz de generar profit positivo y free cash flow en torno a los 100 millones. Eso es bastante bueno considerando las cadenas de suministro, el incremento de los costes de las materias primas. Le tenemos que sumar todos los problemas que ha tenido Europa, principalmente con el problema energético. Y aún así, la compañía ha sido resiliente y ha podido seguir manteniendo un crecimiento continuo. Los márgenes netos son similares a Alstom y a CAF. No hay ninguna diferencia tan marcada entre ambas y da una idea de que no existe una gran ventaja competitiva entre una y otra. Lo que sí, las ventajas competitivas que podemos señalar es dependiendo de las órdenes backlog. En este caso,
Alstom es la que tiene mayor ventaja competitiva porque está logrando obtener mayores contratos de futuro. En cuanto a lo que podemos apreciar respecto a los principales accionistas, podemos notar que el dueño fundador de la compañía es Paul Peter, un famoso inversor y empresario suizo, mantiene la propiedad de la compañía. Esto es muy bueno porque es una señal que no se vio ni en CAF ni en Alstom, que ha permitido que la compañía, la directiva, esté totalmente alineada con los accionistas, siempre enfocada a la generación de flujo de efectivo, pago de dividendo, repago de deuda y mantener un sólido balance. En cuanto a los ingresos por país, la compañía está netamente centrada, la mayoría de sus ingresos, en tres países: Alemania, Austria y Suiza, países de Europa con gran poder adquisitivo, y luego vendría el resto de Europa, Europa del Este, el resto del mundo, Central Europa, el oeste de Europa, América en general. En cuanto a los ingresos, como dije anteriormente, como es una IPO reciente, cuesta mucho obtener los datos. Vemos que ha tenido un crecimiento, como vimos al principio, de en torno al 11% compuesto anual, que esto es muy bueno. Estamos hablando de una compañía que crece a tasa del 10%, siendo totalmente una compañía industrial. Esto es muy bueno para este tipo de compañía. En cuanto a los márgenes brutos, estos son planos, en torno al 12%, y se estima que el crecimiento del beneficio bruto sea en torno a unos 400 millones. En cuanto a los activos y pasivos, aquí el mercado está dispuesto a pagar un valor contable por acción de 5 francos suizos. Eso quiere decir que la compañía está cotizando 5 veces su valor libro, que es muy diferente a lo que vimos en Alstom y a lo que vimos en CAF, donde en general, en reglas generales, se estaba pagando menos de valor libro. Y esto se debe básicamente a la estabilidad que tiene el negocio por sobre los otros dos. Y la comparativa de beneficio por acción para Stadler, CAF y Alstom. Aquí, chiquillo, podemos apreciar básicamente cómo todas las empresas han tenido un declive en sus beneficios. Sin embargo, entre el periodo 2018 y 2021, Stadler estaba creciendo, Alstom estaba creciendo y CAF también. O sea, se podría decir que durante 2019 o lo último que ha pasado 2020 en base a la pandemia y los problemas de cadena de suministro y todo, han obtenido unos menores ingresos. Alstom ha sido más agresiva, pero como comenté anteriormente, Alstom está creciendo más, compró Bombardier y esto le ha provocado pérdidas puntuales. Pero en reglas generales, Stadler y CAF han sido capaces de sostener la crisis y aún así han podido generar también beneficio por acción positivo. Entonces, al parecer, si Alstom lo normalizáramos, también estaría con beneficio por acción positivo, algo más reducido, pero al parecer el sector sí es un sector que tiene buenas perspectivas de futuro. Como dije, aquí nos tenemos que centrar en mayor crecimiento, Alstom, mayor estabilidad, Stadler, o un intermedio como CAF. En cuanto al análisis del ratio PER y el ratio EV/EBIT, no existe mucha información respecto a estos valores históricos, si los hacemos por medio de la plataforma Ticker. Por lo tanto, son datos poco representativos. Sin embargo, obviamente hoy cotiza muy por debajo de lo que podría ser 2019, 2020 o 2021, y esto se debe a la sobrevaloración que hubo en todo el mercado en general hacia esos años. Acá lo podemos ver también, la misma característica con Enterprise Value EBIT. Ingresando a la evaluación y las proyecciones, usando la fórmula de Graham, la plantilla va a quedar subida junto a la grabación de este video. Podemos apreciar que la compañía tiene un margen de seguridad del 63%, debería cotizar según la base de Graham, sacando por medio también del bono AAA de Suiza corporativo. Podemos apreciar que debería estar cotizando cerca de los 44 francos suizos. En cuanto a la comparativa con Alstom, podemos apreciar que están mucho más saneados los valores de Stadler. Sin embargo, como ya mencioné anteriormente, y esto quiero que lo tengan bien claro, chicos, cuando hacen la comparativa en una industria tienen que también entender lo que hay detrás de la otra compañía. Y lo de Alstom se debe básicamente a su táctica agresiva y la compra de Bombardier.
En cuanto a la tabla de valoración, y esta es una gran diferencia con las otras dos compañías, debido a la gran eficiencia, al SEO alineado, a la preocupación por el accionista y una estrategia más conservativa, mercados más estables como el suizo, el austriaco, y el alemán son en general lo que ha permitido que Stadler mantenga un sólido balance. Y esto se refleja en la tabla de criterios, donde la compañía prácticamente tiene un 77% de los criterios, quedando en un terreno óptimo, presentando un mejor score que, por ejemplo, Alstom o CAF. Para finalizar la presentación, vemos que en base a la proyección, utilizando el ratio PER de la compañía, con un crecimiento del 12% del beneficio neto y un múltiplo de 12 veces, con una dispersión de 25 entre la media y la máxima, que podría ser una desviación estándar, podemos apreciar que la compañía, para que nos represente un margen de seguridad, ya vimos que cotiza 5 veces valor libro, sería ideal poder obtener sus acciones con la máxima infravaloración, que podría ser en torno a 12 euros, o si el mercado lo permite, en torno a 20 euros, y las proyecciones de crecimiento son bastante interesantes, conociendo que si nos vamos al peor escenario y terminamos en el mejor, tendríamos prácticamente un rendimiento compuesto anual a 6 a 5 años de en torno al 15-20%, que es bastante extraordinario. Finalmente, claro, en el mejor escenario tendríamos un margen de seguridad muy pronto, pero si el mercado la decide castigar aún más, podríamos estar con margen de seguridad en torno a un menos 40% y no recuperarnos hasta 2027. Pero como vimos en base a la fórmula de Graham, si lo vemos por la fórmula de Graham, la compañía sí podría estar dándonos un mensaje de que el escenario más optimista no es algo alejado a la realidad. Eh, Así que eso, muchachos, con respecto a lo que vimos en el directo, bueno, en el directo se habló de otro tipo de compañías, se habló de Witch, se habló de estas compañías, de lo que está pasando, e Ignacio hará la presentación correspondiente al macroeconomía y a la clase de evaluación que vimos ese día. Así que sin otro particular, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos en un siguiente directo. Buenas tardes.